Esta enseñanza del día de hoy tiene por título: Vete a tu casa, cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Pero antes de comenzar la enseñanza como tal, yo quisiera poder enseñarles un versículo bíblico como nos los aprendemos nosotros en Barranquilla. En Barranquilla nosotros solemos aprendernos los versículos bíblicos a través de gestos, porque de esa manera nos es más fácil aprenderlo. Entonces yo quisiera en esta mañana explicarte un versículo bíblico. Yo quiero que le preguntes a la persona que está a tu lado: ¿tú sabes qué dice Romanos 8:29? Pregúntale: ¿tú sabes lo que dice Romanos 8:29? ¿Qué te dijo? Que no. Listo, yo te voy a explicar de una manera sencilla para que te lleve para tu casa, para tu región, de una manera muy clara. ¿Qué dice Romanos 8:29? Dice de la siguiente manera: de antemano Dios nos llamó y nos escogió para ser como Jesucristo, y Jesucristo fuera el primero entre muchos hermanos. Listo, eso dice Romanos 8:29. Ahora tú vas a hacer los gestos que yo voy a hacer, y al terminar esta pequeña dinámica habrás aprendido un versículo de la Biblia. El título dice así: de antemano. ¿Qué queda delante de las manos? Los antebrazos. Tú te vas a tocar los dos antebrazos así. De antemano, Dios nos llamó. Vas a hacer el gesto nos llamó. Y dice, nos escogió para ser como Jesucristo. Y Jesucristo fuera el primero entre muchos hermanos, y te das un abrazo. Vamos a hacerlo de nuevo. De antemano, Dios nos llamó y nos escogió para ser como Jesucristo. Y Jesucristo fuera el primero entre muchos hermanos. Listo. Ahora, la última parte de hermano, tú lo vas a hacer abrazando a la persona que está a tu derecha. O sea que cuando debe darte el abrazo tú le vas a dar, cuando lleguemos a ese instante, a la persona que está a tu derecha. De nuevo, de antemano, Dios nos llamó y nos escogió para ser como Jesucristo. Y Jesucristo fuera el primero entre muchos. Abraza al de la derecha, abraza al de la derecha. Eso. Nuevamente, y ahora vas a abrazar al de la izquierda. Nuevo. De antemano, Dios nos llamó y nos escogió para ser como Jesucristo. Y Jesucristo fuera el primero entre muchos. Al de la izquierda, hermano. La última, ahora vamos a abrazarle el de atrás. De antemano, Dios nos llamó y nos escogió para ser como Jesucristo. Y Jesucristo fuera el primero entre muchos hermanos. Dale un fuerte aplauso a Papá Dios. Ahora quiero que te sientes. Siéntate y dile a la persona que está a tu derecha. Siéntate y dile a la persona que está a tu derecha: cállate. Ahora dile al de la izquierda: enmudece, que Dios va a hablar. Amén. Para desarrollar este tema lo vamos a hacer en tres partes.
La primera parte es de qué nos debe sanar el Señor. ¿De qué nos debe sanar el Señor? La segunda parte es cuáles son los pasos para que Jesús nos sane. ¿Cuáles son los pasos para que Jesús nos sane? Y la tercera parte de la enseñanza es el testimonio de vida de nuestra familia. Primera parte, de qué nos sana Jesús, de qué nos debe sanar el Señor. Segunda parte, cuáles son los pasos para que Jesús nos sane. Y la tercera parte, testimonio de sanación de nuestra familia. Y vamos a terminar con oración pidiendo sanación interior. ¿Cuántas partes corresponde esta segunda enseñanza? 4. La primera es de qué nos debe sanar Jesús. La segunda, cuáles son los pasos para que Jesús nos sane. La tercera, testimonio de vida. Y la cuarta, oración de sanación interior por la familia. Eso vamos a estar trabajando en esta segunda enseñanza. La primera parte, de qué nos debe sanar el Señor, voy a retomar algo de lo que nos dijo el Padre José Jairo en el día de ayer. Pero no lo voy a hacer con el idioma que manejan los sacerdotes, porque ellos son casi cerquita a Dios y yo no podría llegar hasta allá. Yo voy a hablarlo y a decirlo con un lenguaje más coloquial, más de laico. Los seres humanos sufrimos 3 grandes problemas. Los problemas del cuerpo humano se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Unos se llaman enfermedades, otros se llaman carencias y otros se llaman heridas. Enfermedades, carencias y heridas o traumas. El alma, si hacemos un parangón con nuestro cuerpo, también hay 3 grandes problemas que podemos sufrir en nuestra vida interior, en nuestra alma. Enfermedades, carencias, heridas o traumas. Nuestro interior, nuestra alma, San Agustín nos dice que dentro de nuestra alma están las 3 grandes potencias: conocimiento, voluntad y memoria. En nuestra alma lo que hay es el conocimiento, la voluntad y la memoria. Pero ahí en el alma, que es como una gran vasija, también está el yo, que es nuestro espíritu con E minúscula. Por lo tanto, nuestra alma, ¿qué es lo que hay? Conocimiento, voluntad, memoria y yo, el espíritu con E minúscula. Cuando somos bautizados, llega un nuevo persona a nuestra alma y es el Espíritu Santo que empieza a habitar dentro de nosotros. Por lo tanto, ¿qué hay dentro de nosotros? Voluntad, memoria, conocimiento, espíritu con E minúscula y espíritu con E mayúscula. Eso es lo que tenemos en nuestra alma. Cuando nuestros padres se acostaron para ver el rostro al amor, algunos, otros simplemente por tener relaciones, y fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. El tiempo que duramos en el vientre de nuestra madre y los 5 primeros años de nuestra vida aproximadamente, nuestro conocimiento, nuestra voluntad y nuestra memoria fueron alimentados especialmente por las emociones. Fueron alimentados especialmente por las emociones.
Las emociones pusieron la base de lo que hoy somos. Nuestro carácter y nuestra personalidad fueron hechas en esos primeros meses de nuestra vida, en el vientre de nuestra madre y en los 4 o 5 primeros años de nuestra vida. Un niño de 4 o 5 años, si se mira en un espejo, no se puede reconocer. Él ve en el espejo a otro niño, porque él todavía no tiene maduro el conocimiento, la voluntad ni la memoria. Por lo tanto, lo que ese niño va alimentando es a base de las emociones. Si sus padres no le dan las suficientes emociones, amor, ternura, cariño, esos padres son espejos rotos para los niños. Por lo tanto, todo lo que ellos reciban de esos padres, ellos lo van a poner en modo construcción para su memoria, para su voluntad y para su conocimiento. Y todo lo que ahora nosotros vemos distorsionadamente la realidad actual es porque nuestra memoria, nuestro conocimiento y nuestra voluntad no recibió en el tiempo que debía recibir lo que ella debió recibir. Eso se llaman carencia. Así como el niño debe recibir leche en los primeros años de su vida para el crecimiento de todos sus huesos, si después al niño cuando ya tiene 12, 14, 20 años le damos toda la leche que quisiéramos, no está cumpliendo el objetivo porque debería ser en un tiempo determinado. Si nosotros no recibimos el cariño, el amor que deberíamos recibir en esos primeros años de nuestra vida, lo que nosotros hicimos fue sembrar dentro de nosotros toda una base que no es la ideal. Y por eso todavía a la edad adulta estamos caminando con traumas, heridas que no nos dejan ser libres. El padre ayer nos habló de muchas de esas. Yo me voy a quedar con algunas que quisiera hablar de ellas, porque estas que le voy a nombrar, está comprobado científicamente que estas heridas, las cuales les voy a hablar ahora, son las que producen la mayoría de las enfermedades físicas. Son las causantes de muchos cánceres, enfermedades en el colon, enfermedades en el aparato digestivo, presión alta. Son consecuencia de las emociones mal encaminada de nuestros primeros años. Además de eso, nosotros recibimos herencias intergeneracionales de problemas y dificultades que nuestros ancestros no supieron resolver, que ellos de alguna manera recibieron y nos las pasaron a nosotros como herencia. Por lo tanto, nosotros, algunos, tenemos cierta debilidad hacia ciertas emociones, tenemos cierta debilidad hacia ciertas enfermedades. Por lo tanto, no deberíamos acercarnos a las cosas que producen esas enfermedades y esas heridas. Voy a nombrar algunas de esas heridas y enfermedades que nos hacen mucho daño cuando estamos en los primeros años de vida. Hay algunas personas que cuando estaban muy pequeños, sus madres lo dejaron solos y sufren de soledad. A pesar de que estén rodeados de muchas personas, ellas no pueden sentirse acompañados, sino que sufren de soledad. Hay personas que sufren de miedo extremo, porque sienten temor y miedo, porque seguramente que sus padres le inculcaron eso. Vieron peleas entre su papá y su mamá. Su papá lo educaron a punta de golpes y ellos durante mucho tiempo se sintieron rechazados, abandonados. Abuso, la agresión, el rencor y el miedo
son las heridas que más daño hacen a nuestro cuerpo. Cuando uno va a comenzar un proceso de sanación interior, lo primero que uno debe hacer es preguntarle a su mamá cómo nació uno. Porque si usted nació por parto natural, en el momento de su nacimiento, su mamá a través de la vagina le transmitió amor y ternura en todo el proceso. Su mamá lo entregó a la vida. Pero si usted nació por cesárea, a usted lo agredieron, a usted lo sacaron no naturalmente, y eso ya es una agresión que usted lleva en su alma. Por lo tanto, si uno quiere comenzar un proceso de sanación interior realmente serio, uno debería primero que todo comenzar preguntando a los seres queridos cómo fue el nacimiento de uno. Y si hay madres aquí que hayan tenido hijos por cesárea, es importante que usted entienda que usted tiene que doblegar sus esfuerzos de amor y de ternura, porque ese niño no nació naturalmente, sino fue agredido desde el momento de su nacimiento. Quizás hay muchas maneras de que nosotros podemos ser heridos, pero lo más grave es que la mayoría de estas agresiones y heridas suceden en el hogar, dentro de nuestra propia familia. Quiero dibujarte algunas acciones muy comunes que suceden en nuestra familia. A veces las mamás están en Barranquilla, decimos, trapeando, pasando el trapero por la sala y el comedor. Y algún niño viene de jugar en la calle, sale corriendo, entra, abre la nevera a sacar una botella de agua. ¿Y qué decimos nosotros los padres? Mira, pelao desgraciado, tú no sabes que yo tengo 2 horas de estar trapeando. Cuando usted dice desgraciado, usted le está desgraciando la vida a su hijo. Cuando usted a ese joven que algún día decidió casarse y le presenta su novia y le dice, mamá, esta es la novia con la que yo me quiero casar. Y usted aquí en voz baja dice, ¿quién sabe de dónde habrá sacado? Hasta acá la cara de sinvergüenza tiene. Seguramente que mal le va a ir. Usted está maldiciendo a su hijo. Cuando usted se encuentra en una situación difícil y usted toma una decisión equivocada y usted dice, maldita sea la hora en que yo tomé esa decisión, usted se está maldiciendo a sí mismo. Todas esas heridas, todas esas carencias hacen un profundo dolor en nuestro corazón y nos tienen realmente dolidos. Nuestra alma y nuestro corazón quisiera amar a Dios con toda mi alma, pero no puedo, porque estoy resentido, estoy lleno de odio, resentimiento, rencor dentro de mi corazón. No me corresponde a mí ahora entrar en una explicación más profunda del tema, pero solo quería poner en la palestra cuáles son aquellas heridas, aquellas carencias y aquellas enfermedades que pueden estar haciendo daño en nuestro corazón. La segunda parte de la enseñanza es cuáles son los pasos para que Jesús sane nuestro interior. ¿Cómo es la segunda parte? ¿Cuáles son los pasos para que Jesús sane nuestro interior? Para eso vamos a leer el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículo 1 al versículo 20.
Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. Pregunta Renovación Carismática de Colombia: ¿cuántos evangelios hay? Renovación Carismática de Colombia, ¿cuántos evangelios hay? Renovación Carismática de Colombia, solamente hay un evangelio, el evangelio de Jesús, que tiene 4 versiones. La versión de San Mateo para los judíos convertidos al cristianismo, la versión de San Marco para los romanos convertidos al cristianismo, la versión de San Lucas para los griegos y los paganos convertidos al cristianismo, y la versión de San Juan para lo que íbamos a vivir posteriormente para nosotros. Pero el evangelio es uno solo, el evangelio de Jesús. El evangelio de San Marcos comienza diciendo la buena nueva de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Así comienza el evangelio según San Marcos. Y en la mitad del evangelio, en el capítulo 8, versículo 24, dice: Jesús le pregunta a Pedro: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías. Y en el capítulo 15, terminándose el evangelio, cuando Jesús muere en la cruz, un soldado romano, cuando vio aquello, dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Escuche bien, primer versículo, Marco dice: yo vengo a explicarles a ustedes que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. En la mitad del evangelio, exactamente en el ombligo, dice Pedro: Jesús es el Mesías. En el final del evangelio, en el penúltimo capítulo, dice el soldado romano: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ese es el evangelio que vamos a leer, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Pasaron a la orilla del lago, al territorio de los Gerasenos. Al desembarcar, le salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos, y él los había roto. Y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes, dando gritos y golpeándose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios, te conjuro que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Luego le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echase de la región. Había allí una gran piara de cerdos pastando la ladera del monte. Le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ello. Jesús se lo concedió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara, unos 2000 cerdos, se lanzaron por un acantilado al lago y se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido dentro una legión, sentado, vestido y en sano juicio, y se asustaron. Los testigos le explicaban lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos, y empezaron a suplicarle que se marchase de su territorio. Cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiese acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor
por su misericordia ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Palabra de Dios. La iglesia nos enseña que cuando vamos a estudiar un texto bíblico, no lo debemos sacar de contexto. Yo quisiera retroceder al versículo 35 del capítulo 4. No lo voy a leer, sino lo voy a contar lo que dice, para que después estudiemos el capítulo 5. Dice el capítulo 4, versículo 35, que Jesús estaba en la orilla con los discípulos y les pidió que pasaran a la otra orilla. Cuando iban atravesando el lago, vino una gran tormenta y el agua se encrespó de los mares o del lago. Y dice que la barca se estaba llenando de agua y los discípulos fueron donde estaba Jesús, que se había acostado sobre un cojín en la popa de la embarcación, y le dijeron: Maestro, no vas a hacer nada, mira que nos hundimos. Y dice la palabra de Dios que Jesús se levantó, increpó al viento y al mar, dijo: calla, enmudece, y aquello volvió a la calma. Entonces los discípulos se preguntaban unos a otros: ¿y quién es este que hasta el mar y las aguas le obedecen? Eso dice el texto, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Yo quisiera releer el texto para que pudiéramos después estudiar el que vamos a estudiar. El texto nos está diciendo que Jesús estaba con una serie de católicos carismáticos en la orilla. Hay católicos y hay carismáticos que les encanta estar en la orilla, recibir el agua que llega a los pies y a los tobillos. Pero cuando le dicen vamos a una misión, vamos a un congreso, no me pidas más nada. Yo voy a oír misa y voy a oír al predicador del grupo, pero no me pidas más nada. Ellos están contentos con el agua que reciben en los pies y en los tobillos. Pero Jesús nos está hablando en esta mañana y nos está diciendo que hay que ir a la otra orilla, que hay que remar mar adentro, hay que ir mucho más adentro. Y dice el texto que cuando iban atravesando en la barca junto con Jesús, dice que vino un viento fuerte y vino las olas, hacían que la embarcación casi se hundiese. Entonces, uno podría pensar, como algunos piensan, que es Dios quien nos manda prueba. Pero el libro de la carta de Santiago en el capítulo 1, 7 en adelante, dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de amor y nunca pone prueba. Sabemos que cuando nosotros queremos remar mar adentro, es el demonio, el diablo, el que se quiere oponer. Porque si usted lee San Lucas en el capítulo 35, versículos 25 y 26, dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Yo rogaré al Padre para que no te falte la fe cuando seas zarandeado. El que nos quiere zarandear siempre es el demonio. Pero Jesús iba en la barca. Pareciese que fuese dormido, pero él iba en la barca. Pero yo quiero que usted subraye en su Biblia o en su mente la siguiente palabra. Cuando los discípulos fueron a hablar con Jesús, lo llamaron maestro. ¿Lo llamaron qué? En el tiempo de Jesús, un maestro era alguien que tenía cierta capacidad intelectual y las personas querían ser como él. Se escribían en una escuela y ese supuesto maestro los trataba como esclavos para enseñarles lo que él sabía. Era simplemente un personaje que tenía conocimientos. Los discípulos que iban en la barca, capítulo 4 de San Marcos, todavía no conocían a Jesús. Nos puede pasar a nosotros. Vamos en la barca de la iglesia, vamos en la barca de la renovación carismática, pero todavía estamos llamando a Jesús maestro. Pero tenemos la ventaja de que cuando uno está en la barca de la iglesia,
aunque uno todavía no conozca del todo a Jesús, Jesús siempre estará haciendo milagros por nosotros. Dale un fuerte aplauso a Papá Dios. Quiero ahora que entremos sí a estudiar el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. Dice el texto que cuando Jesús y los discípulos llegaron a la otra orilla, a unos pueblos paganos, había ahí un hombre endemoniado que vivía entre sepulcros. Y aquel hombre, cuando vio a Jesús, dice el texto, desde lejos lo reconoció. Dice que corrió hacia él. Dice que se arrodilló delante de él, se humilló. Dice que lo llamó por su nombre, Hijo de Dios Altísimo. Dice que le suplicó insistentemente. Yo te quiero preguntar, Renovación Carismática, ¿cómo le dijeron los discípulos que iban en la barca a Jesús? ¿Cómo le dijo el hombre endemoniado a Jesús cuando lo vio? ¿Cuál de los dos títulos es mejor? ¿Maestro o Hijo de Dios Altísimo? Hermanos, a veces los hermanos que están fuera de la iglesia, los hermanos que están endemoniados, la palabra legión en el lenguaje castrense significan 5,000 soldados. Este hombre tenía 5,000 demonios, vivía fuera de la sociedad, vivía entre sepulcros, significa que estaba muerto espiritualmente. Pero aquel hombre, guiado por el enemigo, hizo 6 pasos que yo hoy te quiero dejar para ti, para que tú y yo lo hagamos en nuestro proceso de sanación interior. Primer paso, dice que desde lejos lo reconoció. Primer paso, desde lejos lo reconoció. Segundo paso, dice que corrió a buscarlo. Corrió a buscarlo. Tercer paso, dice que se le acercó. La palabra acercar en la Biblia, según el Evangelio de San Lucas y San Marcos, no significa proximidad física, significa apertura de corazón. Por lo tanto, aquel hombre endemoniado lo reconoció desde lejos, corrió a buscarlo, se le acercó. Dice que se arrodilló, significa que se humilló. Lo llamó por su nombre, Hijo de Dios Altísimo. Y dice que le rogó, le suplicó reiteradamente. Y si usted va al versículo 13, dice que Jesús se lo concedió. 6 pasos. Reconocerlo. Buscarlo, acercarse, humillarse, llamarlo por su nombre y suplicarle insistentemente. Y dice que Jesús se lo concedió. Pero Jesús sabía que ese hombre estaba lleno de demonios y le concedió lo que el demonio estaba pidiendo, ir donde los cerdos. Pero en este caso el remedio fue peor que la enfermedad para los demonios. Pero si usted lee el versículo 15 de ese mismo evangelio, según San Marcos capítulo 5, versículo 15, dice que las personas del pueblo fueron a buscar al endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y en sano juicio. Sentado, vestido y en sano juicio. ¿Sabe qué significa eso? Significa sentado, sanado interiormente. Significa vestido. Los esclavos andaban desnudos. Vestido significa que Jesús le devolvió su dignidad. Y en sano juicio significa que todo su ser integral fue sanado por el poder de Jesús. Pero sigue la narración y usted va a encontrar que más adelante ese hombre quiso seguir a Jesús y a sus discípulos en la barca.
Pero ¿qué fue lo que pasó? Jesús le dijo, no, primero ves a llevar testimonio a tu familia de lo que Dios ha hecho en ti. Y el texto prosigue diciendo que aquel hombre no solamente evangelizó a su familia, sino a las Decápolis, las 10 ciudades alrededor de donde vivía aquel endemoniado. Eso significa que Jesús hizo que aquel hombre endemoniado se convirtiera en un discípulo misionero de Jesús. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús. Voy a releer nuevamente el texto bíblico desde el principio. Estamos en la orilla, donde la bendición de Dios nos está llegando a los pies y a los tobillos. Pero Jesús en esta mañana nos está diciendo, hay que remar mar adentro, hay que ir a la otra orilla, hay que ir donde están los paganos, allá. Los creyentes son los que están en la orilla. Los creyentes son los que necesitan razones para creer. Pero Dios no quiere simple creyente, Dios quiere hombres de fe. Los hombres de fe son los que se arriesgan porque confían en Jesús. Que aunque vengan tormentas en nuestra vida, Él va con nosotros en la barca. Y aunque en un momento determinado en nuestro crecimiento de fe todavía no lo reconozcamos, Él hará milagros para nosotros. Pero cuando lleguemos a la otra orilla, allá, a donde lo que nosotros íbamos a evangelizar, ellos nos van a enseñar a nosotros cuáles son los 6 pasos para que Jesús nos sane. Primero, reconocerlo. Segundo, buscarlo. Tercero, acercarme. Cuarto, arrodillarme. Quinto, llamarlo por su nombre. Y sexto, suplicarle insistentemente. Y Dios hará el milagro que nosotros necesitamos de la sanación interior en nuestro corazón. Amén, amén y amén. Aplaude a tu Jesús. Mi esposa Marianela, que está aquí conmigo, y mi persona, hasta el año 2008 teníamos una empresa constructora en Barranquilla. Mi profesión es arquitecto. Y teníamos más de 150 empleados en nuestra empresa. Cuando estábamos en lo más alto, alguien abusó de nuestra confianza. Y nos hicieron un desfalco de 1.500 millones de pesos. En plata de hoy, 3.000 millones de pesos. Nos tocó vender casa, carros, todo. Nos quedamos con una mano adelante y la otra atrás. Yo recuerdo que los primeros días yo caí en una depresión, pero un sacerdote amigo de la arquidiócesis de Barranquilla se acercó a mi casa y nos dijo, ustedes son servidores de la renovación, ustedes predican la palabra de Dios. Ahora es que ustedes tienen que demostrar que no son simples creyentes, sino hombres de fe. Y aquella palabra de aquel sacerdote hizo que nos levantáramos y empezamos a investigar. Y algún día Dios me regaló a través de un predicador que hay 3 clases de fe. Hay una fe que se llama la fe natural, con esa nacemos todos. Hay una segunda fe que es la fe teologal. Esas no las enseñan los catequistas, no las enseñan en la iglesia, en el colegio. Pero hay un tercer grado de la fe, que es el que hace milagros, y se llama la fe expectante. Es esa fe que tú tienes que poner toda tu fe, toda tu confianza en Dios. No en tu fuerza, sino en Él. Confiar completamente en Él. Y a nosotros
no fueron los de la barca, los ángeles que Dios nos mandó, no fueron nuestros hermanos cercanos, sino que Él nos mandó otros que vivían entre los sepulcros, que no eran de la barca. Y fue a través de esos ángeles que Dios empezó a cambiar nuestra historia. Hoy, 10 años después de haber vivido durante muchos años en una pequeña casa de paja, que fue un pequeño choza que teníamos fuera de la ciudad de Barranquilla, Dios ha permitido que hayamos reconstruido nuestra casa casi en un 90%. Hemos pagado nuestra deuda casi en un 90%. Nos quitaron todo, pero lo único que nos quitaron fue en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra casa hoy es un lugar donde mucha gente va a buscarnos para encontrarse con Jesús. Nuestra casa, nuestra familia, toda está sirviéndole al Señor. La familia de Mari durante muchos años no habían podido nunca reunirse para hacer un grupo de oración. Hoy hay grupo de oración en la familia de donde procede Mari, de todos sus hermanos, sus padres, hay grupo de oración. Hoy en mi familia, todos mis hermanos están unidos en la iglesia. Todos están insertos en la iglesia. Algunos son ministros extraordinarios de la comunión. Dios permitió que esto sucediera para la conversión de toda nuestra familia. Y muchas familias han visto en el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida el primer paso para poder reconocer, acercarse. ¿Qué más? Eso, llamarlo por su nombre, suplicarle y pedirle insistentemente. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a orar por sanación interior. Pero antes de hacer la oración, yo quisiera hacer 2 pequeñas o 3 pequeñas acotaciones acerca de la oración. Hay 3 maneras de orar, 3 posiciones para orar. Si usted ora sentado, San Lucas nos dice que cuando Jesús hablaba, los discípulos se sentaban a escuchar al maestro. Orar sentado es con oídos de discípulo. Si usted ora de pie, significa: Señor, aquí estoy para ir donde tú me mandes. Estoy dando el primer paso. Ya estoy en camino. Pero hay una tercera manera de orar. Y esa está tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 10. Dice que cuando se murió Lázaro, el amigo de Jesús, Jesús no fue sino a los 4 días. Y dice que cuando llegó, se le acercó Marta y le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después dice que Marta fue a buscar a María. Y María le dijo las mismas palabras de Marta: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero hay una pequeña diferencia entre lo que hizo Marta y lo que hizo María. María, dice el texto, que lo hizo de rodillas. Y el texto dice: se le conmovió el corazón a Jesús. Si hay una gran dificultad en tu corazón, si necesitas que Dios sane tu corazón, tú puedes tener la seguridad que si tú te le pides, le suplicas, te humillas de rodillas ante Jesús, Jesús sanará tu corazón. Lo puedes hacer sentado, de pie o de rodilla, pero Jesús hoy va a sanar tu corazón. El Evangelio de San Juan nos dice que cuando Jesús murió, bajó la cabeza y entregó su espíritu. Romanos 6, 5, 6 dice que el amor de Jesús ha sido entregado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Solamente el amor de Jesús puede sanar nuestros corazones.
Amado Padre Celestial, suplicamos a esta hora que nos regales la gracia, Gracias, Señor. la unción, Regala unción nueva. el fuego de tu Santo Espíritu en este lugar. Fluye poder de Dios. Que sea el Ruá de Yahvé soplando en este lugar. Sopla. Que sea tu Espíritu tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Toca, Señor. Que sea tu gracia derramándose sobre nuestras vidas. Queremos una unción nueva de tu Espíritu sobre la renovación Gloria, carismática. alabanzas. Queremos que nos sumerjas en el océano de tu presencia. Ven a este lugar y sopla de norte a sur, de este a oeste. Ven y toca nuestras vidas y nuestros corazones. Sopla, Señor. Sopla. Quita todo impedimento para que tu luz entre a nuestro corazón. Sana las heridas que hay dentro de nosotros. Sana, Señor. Quita toda carencia, Sana, sana, toda sana. enfermedad. Sana Rompe toda toda maldad que haya dentro de Sana toda nosotros. soledad. Bendito Toda Dios. herencia intergeneracional Rompe las que nos cadenas. ha atado a un pasado y no nos deje ser libres. Sopla, sopla. Rompe todo lo que no sea tuyo y enciende en nosotros la llama de tu amor. Ven, Espíritu Divino, amorosa presencia santa y pura, derrámate con poder sobre este pueblo tuyo. Derrama la unción del cielo, la unción sanadora de tu presencia. Fuego de Dios, manifiéstate con poder y gracia. Tócanos, Señor, tócanos ahora. Tócanos, Señor, tócanos, Señor, tócanos, Señor, tócanos, Señor. Más unción, más fuego, más unción, más fuego, más gracia, más poder del cielo. Bendito sea, alabado sea, santo eres. Gloria, gloria, gloria. Alabanza a tu nombre santo. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te glorifica. Santo eres. Gloria a tu nombre santo. Bendito sea, alabado sea, santo eres, Señor. Gloria y alabanza, alabanza a tu nombre santo. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Dios. Cristo Jesús Bendito sea, en mi Señor. corazón. Gracias, Señor. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Porque no quiero ser igual. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Porque no quiero ser igual cuando amanezca. Entra, Señor, en nuestro corazón. Entra en nuestra vida, Señor. Toma las heridas del pasado, bendito Dios. Toma, Señor, las heridas de mi familia, bendito Dios. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, en este momento, en este lugar, báñanos con el poder de tu sangre. El sufrimiento de ayer es el testimonio del mañana. Lo que me sucedió ayer me ha servido para testificar que hay un Dios vivo. Me decían, ¿quién pecó? ¿Pecaste tú? ¿Pecó él? No, no pecó nadie. Aquí solamente Dios se ha glorificado en la vida de nosotros. Dios nos utilizó como instrumento para salvar a muchas familias, para salvar a mi familia, para salvar a muchas personas que estaban en nuestra situación. Bendito Dios, en esta mañana yo te entrego aquí todas las mujeres, todas las madres que están sufriendo por sus hijos, Señor. Yo levanto mis manos por ellas, bendito Dios. Yo te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor, por esos hijos que están en sufrimiento, porque sus padres se han separado, por esos hijos que están en soledad, porque han quedado solos, por esos hijos que han sido violados, que han sido maltratados,
por esos hijos que han huido de la familia. Bendito Dios, aquí está Colombia, la renovación carismática, levantando las manos por nuestras familias colombianas, Señor. Clamamos a ti, Dios del cielo. Gracias, Señor, porque sabemos, bendito Dios, que tú, Señor, nos estás levantando en victoria. Porque sabemos, Señor, que tienes un propósito en nuestra vida. Porque estás sobrando en la vida de mi familia. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, clamamos a ti, Señor, por todos los hombres, por todos los varones que están aquí, Señor. Por los varones que están en tristeza, por los varones que están en depresión, por ese varón que se siente que ya no puede más. Pero el Señor hoy te dice, varón, levántate en el nombre de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida y sobre la vida de tu familia. El Señor te ha llamado a servir, varón. No tengas miedo. Entrégale tu vida al Señor, porque el Señor te levantará y te sacará, porque te ha rescatado. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Levanta en victoria, Señor, la renovación, Señor. Regálanos el nuevo, el amor nuevo, Señor. El nuevo amor, Señor. Regalamos un bálsamo de tu presencia. Te entrego todos los sacerdotes que están hoy aquí. Bendícelos, Señor. Toma su ministerio. Toma cada ministerio, Señor, sacerdotal. Toma este sacerdote que está en soledad. Bendícelos 70 veces 7. Está confrontando su vida espiritual. Yo te lo entrego en esta mañana, Señor, y por los que no pudieron llegar. Bendice, Señor, su historia. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de vivir un congreso más, Señor. Permite, Señor, que podamos llevar a nuestra casa, que podamos llegar la nueva, Señor, de la sanación que apenas has empezado a hacer hoy aquí, Señor. Gracias, Dios, por los hijos que están lejos de los hogares. Bendícelos. Bendice las mujeres que han sido abandonadas. Bendice las mujeres que han sido maltratadas. Bendice las mujeres que están en soledades, que están en depresión, Señor. Gracias, Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por nuestras comunidades, por cada diócesis aquí representada. Bendito Dios. Regálanos el vino nuevo, Señor, en este congreso de Ibagué. Gracias, Señor, por esta tierra de bendición que nos ha recibido, Señor. Bendícela. Gracias, Colombia. Gracias, Colombia, porque estás presente, porque has dado el sí a la nueva renovación carismática. Bendito Dios, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Te lo ofrezco, Señor, aquí estoy, Señor. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras, mi Señor. Haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Yo te ofrezco. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo